durísima advertencia de Putin. Escalaremos. El presidente ruso, Vladimir Putin, determinó finalmente responder a los ataques en profundidad de Ucrania y la OTAN contra la infraestructura energética rusa. Rusia maximizará a partir de ahora los ataques contra la infraestructura ucraniana y podría incluso acometer objetivos en los países bálticos pertenecientes a la OTAN si estos participaran activamente en los ataques contra Rusia. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 326 de Demoliendo Mitos en Vivo, directamente desde Berlín, Alemania. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. En esta transmisión vamos a establecer el foco en la advertencia durísima del presidente ruso Vladimir Putin hace algunas horas en un encuentro con el personal militar ruso y particularmente el personal militar en el campo de batalla condecorado por acciones heroicas en el contexto general del Día de Rusia, el Día Nacional de Rusia, celebrado una vez al año desde la disolución de la Unión Soviética. Este día básicamente conmemora la declaración de independencia del Parlamento ruso, o de aquel entonces la República Soviética Rusa, cuando promulgaron la independencia de Rusia como Estado. Desde entonces, todos los años, los rusos conmemoran esa independencia como su día nacional, y en ese contexto, el presidente Putin participó en un encuentro televisado con héroes de la guerra contra Ucrania y la OTAN, héroes, por cierto, provenientes del frente de batalla, soldados rasos, condecorados por acciones heroicas, con quienes realizó un encuentro y en ese encuentro respondió las preguntas de estos soldados respecto a cosas muy, pero muy importantes, incluida la cuestión de los ataques en profundidad ucranianos y de la OTAN, naturalmente. Y eso vamos a presentar hoy en primer lugar. En segundo lugar, vamos a presentar algunas cosas relativas a la situación en el frente de batalla con la inminente caída de Konstantinovka, nada más y nada menos. Konstantinovka, uno de los bastiones defensivos de Ucrania al borde de la captura rusa. Y finalmente también vamos a presentar alguna cuestión, si nos acompaña el tiempo, ligada a las novedades de la situación en Irán después del anuncio de un acuerdo inminente, esta vez en serio, no como las 39 veces anteriores, 39 literalmente. Recordarán que Trump realizó la declaración de un acuerdo inminente 39 veces, esta vez la última, la 39, pero en este caso fue acompañado por una persona, por las declaraciones de alguien serio, como el ministro de Relaciones Exteriores iraní, y así como también por el primer ministro pakistaní, quien hoy también presentó novedades al respecto. Bueno, algo de eso sobre el final, pero en primer lugar quiero comenzar con esto y quiero comenzar, este el inicio, por cierto, quiero comenzar una vez más contextualizando esto. Para mí verdaderamente genera sorpresa que ningún medio recogió esto, presentó las declaraciones de Putin, las definiciones de Putin en esta reunión. Ni siquiera los canales críticos dedicados, o los canales dedicados a la geopolítica desde una perspectiva crítica, canales amigos, hermanos, nadie presentó esto y efectivamente acá Putin determinó cosas, por lo menos públicamente muy, pero muy importantes, y no en cualquier contexto, sino en el contexto elegido por Putin de una reunión con héroes de guerra. Y como vamos a presenciar a partir de ahora, participan aquí soldados rasos, a menudo
muy nerviosos por la conversación con Putin, lógicamente. Gente del pueblo, de a pie, bueno, perteneciente a las Fuerzas Armadas, van a presentar algunos, un poquito de la historia de cada quien, muy, pero muy interesante, con momentos muy, muy, incluso emocionantes también, con Putin al borde de las lágrimas en algún momento. Voy a presentar primero un poquito de esto, otra vez con la contextualización, el día de ayer, el día de ayer, el Día de Rusia, una vez más, el Día Nacional Ruso, rememoran o más bien conmemoran la independencia de Rusia respecto a la Unión Soviética, declarada inicialmente, en realidad, en 1990, en una declaración del Parlamento en ese entonces, la Duma del Soviet ruso en el contexto de la Unión Soviética. Básicamente promulgaron una declaración para el comienzo de la elaboración de una constitución. Después, bueno, lógicamente, la constitución determinó formalmente el comienzo de Rusia como país independiente de la Unión Soviética tras su disolución, pero los rusos conmemoran la declaración previa, la declaración de que iban a comenzar una reforma constitucional en unos meses, por eso lo recuerdan el 12 de junio de 1990, si no recuerdo mal. Bueno, Putin en esta oportunidad quiso esto, quiso un encuentro con soldados galardonados heroicos, transmitido a todo el país. No vamos a presentar todo, pero una buena parte, no, tampoco una buena parte, las partes más importantes, una buena parte, sí, efectivamente, pero bueno, esto es una reunión larga, no la vamos a presentar toda. Aquí el ingreso a el respeto de los soldados, y Putin uno a uno recorrió la enorme mesa, saludando personalmente dando la mano, saludando personalmente a cada uno de estos héroes de guerra. Uno a uno, ¿sí? Soldados un poco sorprendidos, todos parados como forma de respeto, y lo acompañaba naturalmente Belousov, ministro de Defensa. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos aquí. Ustedes saben que trato de estar en contacto con ustedes, comunicarme con ustedes regularmente, constantemente, con todas las ramas de las Fuerzas Armadas, en diferentes niveles, con soldados ordinarios, soldados rasos como ustedes, y con oficiales de alto rango, los comandantes de los distintos grupos. Estamos en contacto permanente con unidades, brigadas, divisiones, batallones, etcétera. Pero en este caso quería encontrarme con ustedes personalmente, especialmente hoy, el Día de Rusia, en el Día de la Independencia rusa, ya que ustedes son la gente que, como nuestros soldados, participan directamente en la operación militar especial. Perdón, ahí yo con el hilo perdido, un segundito para atrás. Ustedes participan directamente en la operación militar especial, y por eso están directamente envueltos, participando en la defensa de la madre patria, en defensa de Rusia. Este es el día de ustedes. Este es el día de Rusia. Este es el día de ustedes. Ustedes participan en esto de forma directa, ustedes van a determinar el resultado de esta guerra, van a terminar este conflicto, y son ustedes, la infantería, los Stormtroopers, la infantería de a pie, los que tienen que buscar constantemente, día a día, soluciones
de batalla. Por eso, a menudo me encuentro por esta razón, a menudo me encuentro también con marineros, con artilleros, con personal de la Fuerza Aérea, con representantes de otras ramas militares, pero como ustedes seguramente escucharán esto, pero la idea es la misma. Hacemos esto con todos los muchachos para ayudarlos, para asistirlos, para que ustedes se sientan más confiados y que las pérdidas sean mínimas. ¿Sí? Bueno, redondeo con la primera intervención de Putin antes de que comiencen inmediatamente las preguntas de los soldados y va a responder Putin cosas muy concretas, él siempre con conocimiento de estas cuestiones de primera mano, cosas muy concretas como el problema de Starlink, por cierto, y de hecho va a presentar una novedad desconocida hasta ahora, el hecho de que Rusia ya comenzó el lanzamiento de satélites para generar su propio sistema de comunicaciones satelital, su propio sistema de Internet satelital, como Starlink. También está acometiendo un programa para la introducción de drones con inteligencia artificial, ¿sí? De manera de poder responder a la situación, por sobre todas las cosas, en el sur de Donbass y en Gerson y Zaporilla, donde los ucranianos con drones estadounidenses están acometiendo, por sobre todas las cosas, la autopista uniendo Rusia territorial con la isla de Crimea a través de estos drones estadounidenses con inteligencia artificial. Aparentemente también los drones utilizados por los ucranianos para los ataques en San Petersburgo también presentarían estas características, inteligencia artificial, debido a lo cual en gran medida cometen ataques contra objetivos civiles cuando abandonan la conexión a la red Starlink o a otro tipo de conexión satelital como producto de la guerra electrónica rusa, comienzan a revolotear sobre la base o a partir de, utilizando la inteligencia artificial para el proceso de guiado, ¿sí? Para que la inteligencia artificial, frente a la falta de referencias o de comando externo, determine el recorrido de estos drones e incluso para que la propia inteligencia artificial determine a partir de una cámara, lógicamente, objetivos en el momento y los acometa. Y así puede un dron perpetrar un ataque contra un autobús como el otro día, una escuela u otro objetivo civil por decisión de la inteligencia artificial ante la disrupción de la conexión al comando central. Bueno, los rusos ya están generando drones de estas características o ya están participando en desarrollos de este tipo y Putin va a responder todas estas cuestiones en detalle. No vamos a presentar todas. Quiero redondear la introducción de Putin y comenzamos con las preguntas más candentes y las respuestas de Putin, incluida el anuncio de la escalada. Esto tiene que funcionar para todos ustedes. Cada uno debe hacer su trabajo, cada uno lo hace y estos encuentros valen la pena. Al final de cuentas, todo se reduce a cómo ustedes realizan sus operaciones de combate, cómo completan sus objetivos que se les asignan, y esto siempre será así. Ha sido así en los tiempos de Pedro el Grande, cuando en los tiempos de Suvorov, en los tiempos de Kutuzov, en todas esas oportunidades, siempre la guerra fue de esta manera. Cuando nuestros patriotas defendían la madre patria, la madre patria Rusia, siempre todo se redujo a cómo los soldados cumplían sus misiones. Y esto está sucediendo hoy, así que quisiera resaltar que la más importante tarea de las Fuerzas Armadas está en las divisiones, en los grupos más pequeños y en cómo resuelven ustedes los problemas día a día. Quería encontrarme con ustedes en este día festivo. Le pedí al ministro y al
y al máximo comandante regional que se encargara dicho más fácilmente, le pedí a todos los representantes de las Fuerzas Armadas, de las unidades, de todos los grupos, que generaran este encuentro y espero que eso sea lo que estamos haciendo. Los voy a escuchar, me gustaría escucharlos ustedes, quiero escuchar sus evaluaciones, los eventos, sus deseos y qué pasos podríamos tomar, creen ustedes, para resolver esto confiable y eficientemente con la menor cantidad de daño para nosotros y el máximo efecto para nuestras Fuerzas Armadas. Les voy a preguntar a ustedes, sin vergüenza, sin obstáculos, respondan tranquilamente en un ambiente amigable. Pregunten todo lo que se les ocurra, lo que consideren importantes, lo que sea relevante en su opinión. Y si ustedes tienen alguna propuesta de solución, las quiero escuchar también. Es todo de lo que vamos a hablar hoy. Estoy interesado en la opinión de las personas que resuelven los problemas en el campo de batalla, las tareas de Rusia. Eso es todo lo que quería decir para empezar. En el inicio no tenemos nada más, así que comenzamos. Y quería una vez más decirles spasiba, gracias. Gracias, le quiero dar estas palabras y denle ustedes, transmitan este agradecimiento a todos sus camaradas, a todos los combatientes que están a sus lados cuando regresen al campo. Estoy contento de poder escucharlos. Gracias una vez más. Díganme todo sin problemas, lo que crean que sea necesario, háganme las preguntas que quieran y hagan las sugerencias que quieran. El resultado de esto, de esta guerra, del resultado de esta guerra depende nuestra madre patria. Eso es todo. Comencemos. Y comienza ahí el primer soldado, pero como nosotros vamos a presentar lo más importante, quizás más adelante, si nos acompaña el tiempo, presento la pregunta de este soldado también muy, pero muy interesante, pero quiero presentar lo más importante primero, lo recontra más importante, con la advertencia de Putin, la declaración de Putin de que a partir de ahora Rusia responderá escalando, ¿sí? Y eso va a aparecer más adelante en esta conversación en respuesta a, por aquí más o menos, la pregunta de un soldado. Por favor, el siguiente. Y ahí se ha parado un señor, un muchacho. Yo aquí con esto, con una traducción más acertada que la de los subtítulos, porque esto muy, pero muy importante. Sargento Mayor Tidikov, brigada número 69 Independiente, destacamento de asalto de Amur. En nombre del comandante de nuestra unidad y de todos los militares que actualmente prestan servicio en el frente, quisiera felicitarlos a todos en estas fiestas. Utilizamos activamente los sistemas portátiles de defensa aérea Igla y Verba para contrarrestar los drones enemigos de ala fija. Por la noche también empleamos gafas de visión nocturna con visión térmica que hemos desarrollado nosotros mismos. Atención a la concentración de Putin en los detalles, ¿sí? Y hablando sobre un sistema especial de intercepción de drones, sistemas de defensa aérea Igla y Verba, para mí estos pequeños drones lanzados para la intercepción de drones más grandes, y el comentario también sobre las gafas o anteojos o visores, esa es la pregunta, los visores con visión térmica en drones FPV, los drones en primera persona. Señor presidente, solicitamos que estos sistemas de drones con visión térmica se distribuyan más ampliamente entre las unidades que operan en primera línea. En cuanto al sistema de defensa antiaérea Verba, su rendimiento sigue siendo inigualable.
Además es resistente a las bengalas de distracción, estos los señuelos lanzados, que el enemigo intenta utilizar cada vez con mayor frecuencia. También quisiera aprovechar esta oportunidad para transmitir los saludos de los pueblos indígenas de la región de Kemerovo, a quienes represento. Algunos de los nuestros están sirviendo actualmente en el frente. Entendemos las tareas que tiene por delante y todas las tareas que nos han sido asignadas. Nervioso el muchacho y Putin con un agradecimiento y una sonrisa, el muchacho bastante nervioso, lógicamente, parado frente a Putin ahí con una pregunta ante las cámaras. Nadie querría ese papel mucho, pero Putin genera esta posibilidad, la posibilidad de un diálogo franco. Y ahora va a comenzar Putin a su manera, ¿no? Con una respuesta de acercamiento, generando acercamiento personal a este muchacho. Gracias. Dime una cosa, ¿tú, tu familia o tus amigos tienen alguna relación con la industria del carbón allí en esa zona? Sí, señor. Sí, en esa región, no se pare, no es necesario. En esa región casi todo el mundo está relacionado con la industria del carbón o de una manera u otra, ¿no? Otra vez Putin, y responde este muchacho, camarada presidente, sí, efectivamente, yo soy ingeniero de minas de formación. Antes de la movilización parcial, trabajé durante 10 años como capataz en una mina de carbón, responde el soldado, el sargento mayor Tidikov. Y Putin otra vez. ¿En qué mina en concreto? ¿Qué mina? La mina Gramoteyenska, la mina Yugonstetsol en Ebras. Ah, Ebras, ya veo, sí, la conozco. Bueno, ¿no? Putin conociendo las minas en la región esa, seguramente, ¿no? Metidas allá en la estepa rusa, apostando que este señor, un trabajador minero y efectivamente un ex capataz, ¿no? En su momento capataz de una mina, y Putin conociendo esas minas de ahí. Bueno, y ahora comienza a responder Putin. Y ahora lo más importante, atención. Respecto a lo de los drones de ala fija, podemos observar que el enemigo está ampliando su uso con un propósito muy específico: sembrar el miedo y la confusión en la sociedad rusa, dividirla, infligir daños morales y psicológicos y causar pérdidas económicas. No lo lograrán. Pausa aquí, porque aquí importantísimo esto. Este es un soldado raso dedicado, por sobre todas las cosas, a la intercepción de los ataques con drones de ala fija. Los drones de ala fija, no, a diferencia de los cuadricópteros, como los Shahed o como incluso los Bayraktar o como cualquiera de los, bueno, ahora los drones estadounidenses Hornet enviados también a Ucrania. Estos drones presentan la capacidad de ataques a distancias muy lejanas, y con estos drones los ucranianos últimamente están acometiendo la infraestructura energética rusa muy lejos del frente de combate, incluso a miles de kilómetros más allá de Moscú, incluso también naturalmente en San Petersburgo, pero mucho más allá de San Petersburgo también en cuanto a distancia, ¿sí? Y esto está generando problemas para Rusia. Según el propio Putin aquí reconociendo esta situación, Putin responde: sí, con estos drones de ala fija están acometiendo objetivos están acometiendo objetivos en profundidad con 3 fines: generar problemas económicos, generar, ¿cuál la otra? Generar problemas económicos y, en segundo lugar, generar
textual, daños morales y psicológicos, sembrando el miedo y la confusión en la sociedad rusa, dividiéndola. ¿No lo lograrán? Bueno, reconocimiento aquí de Putin de el objetivo de los daños económicos y efectivamente acometer refinerías, depósitos de combustible genera un golpe para Rusia económicamente, aunque, y aquí debemos recordar algo muy importante, el aumento del precio del petróleo y la provisión de Rusia de mucho más petróleo y gas que antes a los países carentes del petróleo de Medio Oriente. Recuerden que en Medio Oriente el estrecho de Hormuz aparece bloqueado. Los iraníes determinaron el bloqueo del estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz aparece bloqueado, con lo cual el 20% de la producción mundial de petróleo y de gas aparece bloqueada, con la excepción de algunos poquitos barcos abandonando el estrecho de Hormuz. Esto generó un aumento del volumen de ventas de petróleo y de gas ruso y generó además también un aumento del precio del barril del petróleo y del metro cúbico de gas natural. Tanto el gas natural enviado por gasoducto como el gas natural licuado enviado en un tanquero, ¿sí? En un barco. Bueno, debido a esta razón, Rusia hoy genera más ingresos, presenta más ingresos energéticos que antes de la guerra incluso. Pero claro, una vez más, esto responde a esa situación excepcional ya desde hace varios meses, lo cual no connota que los ataques contra la infraestructura energética no determinen daños importantes para Rusia, ¿sí? Una vez más, a pesar de estos daños reales y existentes, Rusia parece, en términos de ventas y de ingresos energéticos, mejor que antes de la guerra. Pero esto no responde a una situación ordinaria. Los ataques ucranianos efectivamente generan dificultades para la economía rusa, pero eso aparece sobrecompensado por la situación en Medio Oriente. ¿Sí? Con esto no quiero, por eso, referencio la situación en Medio Oriente, realizo esta aclaración porque muchos propagandistas rusos presentan esto como, Rusia parece más fuerte que nunca en cuanto a su economía, estos ataques no generan ningún daño. No, no. Los ataques sí están generando daño y mucho más daño que antes. ¿Sí? Ucrania no presenta ni de cerca la capacidad de ataque aéreo, ni de drones, ni de misiles, mucho menos que Rusia. La diferencia enorme, pero desde hace algunos meses los drones ucranianos, en realidad europeos y estadounidenses lanzados por Ucrania, sí comenzaron a generar daño real en esta infraestructura y problemas en la economía. Y estos problemas por el momento aparecen compensados, aparecen sobrecompensados, ¿sí? Por eso las cifras récord de exportaciones rusas de petróleo. Pero el propio Putin acá convalida la realidad existente de ataques con el objetivo de la disrupción económica y responde también, por sobre todas las cosas con estos ataques, quieren daños morales y psicológicos. Y esto lo presentamos muchas veces aquí en el canal con respecto a objetivos muy dentro de Rusia, muy invisibles, especialmente depósitos con nubes de humo muy grandes. A veces no determinan siquiera la interrupción del flujo de petróleo ni de gas de esas refinerías o de esos depósitos, pero un ataque en profundidad, con una nube de humo enorme, titulares grandilocuentes en todos los medios occidentales, bueno, eso acomete lógicamente la moral de las tropas rusas y de Rusia. Y Putin aquí responde, eso quieren con estos ataques. Y ahora comienza la respuesta de Putin respecto a cómo va a reaccionar o cómo está reaccionando Rusia. ¿Sí? No lo lograrán, no lo lograrán. Y ahora lo más importante de la declaración de Putin. Este asunto, quiero esto grande, no chiquito, así. Este asunto obviamente requiere una atención especial y hay varios aspectos
que abordar. En primer lugar, debemos seguir fortaleciendo el sistema de defensa aérea del país en todos los niveles. No entraré en detalles técnicos, pero los especialistas entienden lo que se requiere. Sistemas capaces de operar contra diferentes objetivos a distintas altitudes y en diferentes condiciones. Estamos trabajando en ello y continuaremos haciéndolo. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Un poquito para atrás, yo aquí perdiendo el hilo un poquitito. Mi traducción distinta de la traducción de los subtítulos, porque yo aquí en la mano con la traducción oficial y mucho mejor que esta traducción hecha por el canal este, pero retrocedimos demasiado. Un poquito más adelante. Ahí, esto lo dicho, ¿sí? Lo primero, el aumento, la mejora de las defensas antiaéreas. Otro reconocimiento de Putin. Eso lo primero, y ahora lo segundo. Ahora, a partir de ahora. En segundo lugar, en cuanto a la economía, sí, estos ataques son perjudiciales. Sin embargo, restauramos rápidamente lo afectado y no podrán infligir el daño estratégico que pretenden. Acá lo dicho, los ataques generan daño, no tan grande como querrían los ucranianos, pero daño generan, en parte compensados o en gran medida compensados por la situación en Irán. Sin embargo, al mismo tiempo, estas acciones requieren una respuesta adecuada por nuestra parte. Estamos tomando las medidas necesarias y seguiremos intensificando y escalando los ataques contra la infraestructura del adversario para disuadirlo de atacar nuestras instalaciones civiles. No lograrán dividir nuestra sociedad ni alcanzarán su objetivo de debilitar nuestra economía. Nuestras capacidades están creciendo y seguirán creciendo a medida que se expanda la capacidad de la industria de defensa rusa. Más que clarito. Estamos tomando las medidas necesarias y seguiremos intensificando y escalando los ataques contra la infraestructura del adversario para disuadirlo de atacar nuestras instalaciones civiles. Aquí, de alguna manera, el reconocimiento de la situación de la guerra actual, no solamente en la guerra ruso-ucraniana, sino también en Irán, incluso en la guerra o el conflicto, sí, la guerra también entre Israel y el Líbano. En este momento de la guerra, nadie puede determinar la manera de desactivar por completo los ataques con drones. Nadie. No pueden los rusos con las mejores defensas antiaéreas del mundo. No pueden los israelíes, mucho menos. No pueden los estadounidenses en ninguna de las bases militares en Medio Oriente. Tampoco pueden los iraníes. ¿Sí? Entonces, en gran medida, aparecen dos posibilidades, ¿sí? Frente a esta situación. O dicho de otra manera, los países pueden responder de dos maneras simultáneamente. Por un lado, resistiendo con capacidad de absorción del daño. ¿Qué mejor ejemplo que el de Irán? Irán presenta capacidad de ataque suficiente como para responder a todos los ataques de Estados Unidos, de Israel, de las bases estadounidenses e incluso de los países del Golfo Pérsico, los cuales también participaron en los ataques, Arabia Saudita en su momento, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Jordania.
puede responder atacando, pero por sobre todas las cosas, la ventaja comparativa de Irán aparece en su capacidad de absorción de daño, mucho mayor que la de todos sus enemigos. Entonces, ¿qué responde Putin aquí? Bueno, sí, por un lado, necesaria la mejora de las defensas antiaéreas, cuanto más mejor, pero aún así van a aparecer daños y frente a esto, una vez más, podemos responder a esto de dos maneras. Por un lado, a través de la capacidad de recepción de daño y por otro lado, a través de la capacidad de ataque, a través de la capacidad de generar daños mayores en el enemigo. Y en ese contexto responde Putin frente a los ataques contra nuestra economía y contra nuestro moral, vamos a maximizar los ataques contra la infraestructura de los ucranianos como elemento disuasorio. Dicho de otra manera, si ustedes generan o perpetran un ataque contra una refinería, nosotros vamos a machacar 2 refinerías o 3 refinerías o 4 refinerías. Y de esa manera van a deliberar 2 veces antes de comenzar un nuevo ataque. ¿Sí? Esta de alguna manera, la confesión de Putin de la situación de la guerra de drones. Nadie puede, como en algún momento podían otros países, rechazar todos los ataques o responder defensivamente a todas las ofensas. Por ende, en parte, la capacidad de respuesta aparece precisamente en una capacidad de daño mayor que la del enemigo, en poder responder con mayor fiereza, con mayor fuerza los ataques. Y va a comenzar Rusia este camino. ¿Sí? Esa es la parte más interesante y más importante de toda esta conversación. Sin lugar a dudas, quiero presentar una segunda parte, también muy importante, en el inicio de esto, con aquí el soldado este de aquí. Un poquito de paciencia, demoledores. Un poquito más atrás. Aquí. Por aquí. Ahora sí. Sargento Lesoboy, Marines, regimiento número 155, batallón, uno de los batallones. Primero, quisiera, siéntese, o siéntate, por favor. Las fuerzas reunidas aquí, las fuerzas de ataque reunidas aquí, han visto la muerte en la cara. Y un segundito, voy a retroceder un poquito más. La traducción de los subtítulos bastante mala, así que una vez más quiero la traducción oficial mucho mejor. Ahora sí. Yo con la traducción aquí, ¿sí? Ahí. Bueno. Siéntese. En primer lugar, quiero decir lo siguiente. Las tropas de asalto que ve aquí han mirado a la muerte a la cara en más de una ocasión. Y cuando llegó el momento de defender a la población rusa del Donbass, nos mantuvimos unidos bajo la bandera rusa, tal como lo hicieron nuestros abuelos y bisabuelos durante la Gran Guerra Patria. Y en respuesta a las palabras que usted dirigió al personal militar ruso en el Foro Económico Internacional, y ahí un poquito nervioso el soldado y Putin diciendo, tranquilo, ningún problema. Bueno, con respecto a las palabras que usted dijo en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, quiero decir en nombre de todos los presentes, estamos trabajando y seguiremos trabajando hasta lograr la victoria total sobre el enemigo. Todas las tareas y objetivos que usted se ha propuesto se cumplirán plenamente. Tengo una pequeña sugerencia. Hace apenas una semana, un héroe condecorado de Rusia murió heroicamente. El teniente primero, perdón, estoy muy nervioso, otra vez, pobre soldado. Y responde Putin, responde, se está menos estresado bajo el fuego de las balas que aquí seguramente.
Никак нет, это намного важнее, как это Y el soldado ahí ya más pícaro. под пулями более Sí, probablemente nos comportamos con más naturalidad bajo las balas, bajo presión, que cuando estamos frente al presidente. Putin ahí sonriendo. Y entonces ahí Putin recoge inmediatamente el guante. Sobre este soldado al que usted se refería, se está refiriendo a Ojir Gorayev, ¿verdad? Sí. El soldado Ojir Gorayev murió trágicamente, por eso les propongo lo siguiente, les pedimos que consideren otorgarles distinciones honoríficas a las unidades de asalto para que no olvidemos su heroísmo ni a los hombres que dieron su vida en el campo de batalla. Muchas gracias. Este soldado, por cierto, Gorayev, un soldado muy famoso por una acción de guerra heroica en el Donbass, y participó este soldado una vez relatando esto por pedido de Putin en uno de los famosos diálogos de Putin, esos programas de horas una vez al año, recuerdan, este diálogo con Putin, línea directa con Putin, es el título, una vez al año, responde preguntas, y por pedido de Putin lo llamó este soldado, o él llamó a este soldado, y el soldado al aire recordó lo sucedido en una acción heroica con correspondiente condecoración, y bueno, generó mucha emoción, y después participó personalmente en uno de las líneas directas con Putin, en una charla con Putin personalmente, y bueno, hace poquito apareció la noticia del fallecimiento de este soldado llamado Naran Ojir Gorayev, ¿sí? Por eso el pedido del otro soldado de que a partir de ahora ciertas medallas presenten básicamente el nombre de este héroe de guerra ruso. Iba a responder Putin acá algo muy interesante. Bueno, muchas gracias por recordarlo. Era realmente una persona fenomenal, una persona brillante. Y te voy a decir honestamente, de corazón, cuando le hablé por primera vez, durante la línea directa con Putin, directamente desde Siversk, después me lo encontré aquí en Moscú directamente, y le pregunté, ¿podemos ayudarte de alguna manera? Cualquier cosa, ¿tienes algún problema de cualquier tipo? Pídanos lo que quieras. Y saben lo increíble, lo espectacular de este soldado, que era realmente un hombre, ¿saben? Era padre de varios hijos, por cierto, y la primera, el único y el primer y único pedido que me hizo fue el siguiente. Me dijo, mi mamá ya está viejita, todo está bien, nosotros estamos bien, pero en su caso, bueno, no estaba todo bien con su madre, los problemas habituales. Pero él de todas maneras me dijo, está todo bien, simplemente mi mamá está un poquito viejita, se las arregla bien, pero quisiera, señor presidente, si usted puede, que usted ayude a mi mamá. Putin emocionado ahí, al borde de las lágrimas. Esos momentos como ese me hacen traer lágrimas a los ojos. Esa era la calidad humana de este soldado. Lamentablemente, a veces perdemos también a gente así. Y qué bueno recordarlo, qué bueno recordar que lo hayas recordado a quienes dieron la vida por Rusia, y por eso les pido un minuto de silencio. Y ahí, así improvisadamente, comienzan un minuto de silencio por este soldado y por los héroes rusos, ¿no? Bueno, no recuerdo muchas ocasiones así con Putin emocionado. Putin siempre con cara de póker y con entrenamiento de los servicios de inteligencia de la KGB. Pero con el tema de la familia y con esto de un soldado solicitando, no rechazando cualquier beneficio, ¿no? Si el tipo, un héroe de guerra invitado por Putin a Moscú,
pídeme lo que quieras y que responda, y aparentemente no aparecían todas las cosas tan bien en la familia, hubiera podido responder, presidente, ayúdeme con la hipoteca de la casa o cualquier cosa. Y respondió, sabe, mi mamá está viejita, si puede, por favor, quisiera que la ayude a ella. Y esas cosas a Putin lo conmocionan, ¿no? Lo acometen en lo más profundo, casi llorando ahí, bueno, y lo recordó personalmente. Dos elementos más, no los voy a presentar con el fragmento de esta conversación porque, bueno, generaría demasiado tiempo, pero dos elementos más importantísimos tratados por Putin acá en respuesta a las preguntas de los soldados. En un momento un soldado realiza una pregunta respecto a el sistema Starlink. Los ucranianos despachan a la línea del frente sus municiones, alimentos, bebidas, agua naturalmente, sus pertrechos, todo el aprovisionamiento con drones pesados conocidos como Baba Yaga, con capacidad de hasta 40 kilos de transporte. Ya los transportes personales cada vez más difíciles precisamente por este nubarrón de drones de ambos bandos a la espera de cualquier aproximación de un soldado, de un vehículo acorazado con aprovisionamiento para el aprovisionamiento de las tropas en la línea de contacto, y lo ametrallan de alguna manera con drones, ¿no? Uno tras otro, pum, 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 de los dos lados. Por eso, todo el aprovisionamiento, todo el abastecimiento desde hace algún tiempo hecho con drones, y los rusos presentan según este soldado ruso, los ucranianos presentan la posibilidad de la entrega de estas provisiones con los drones Baba Yaga, unos drones famosos ucranianos pesados, con una ventaja respecto a los rusos, básicamente el hecho de que en estas zonas con muchísima guerra electrónica, estos drones pueden establecer la conexión a Starlink, pueden establecer una conexión satelital a Internet, y entonces pueden despachar en profundidad sin problemas. Y en respuesta a esto, respondió Putin, sí, estamos conscientes, ya comenzamos 2 años atrás con el desarrollo de nuestro propio sistema satelital de Internet con satélites en la órbita baja de la Tierra, y ya despachamos, de hecho la semana pasada en el último lanzamiento, ya despachamos en el último lanzamiento 16. El problema todavía aparece en la magnitud y en la cobertura, claro. Deben generar una red como la de Starlink con miles de satélites y todavía están retrasados. En ese sentido, 16 en el último lanzamiento, seguramente habrán generado ya otros lanzamientos antes, pero la comenzaron. Comenzaron esto y según el propio Putin, acá aparecemos frente a una cuestión ya resuelta en lo tecnológico y en lo estratégico, solo ahora debemos acelerar para generar esta red finalmente. Novedad, de hecho la llamó por primera vez por su nombre, Proyecto 4100, aparentemente, así lo llaman en código. Esa la primera novedad importante en términos de comunicaciones rusas, algo acá tratado varias veces. De hecho, en algún momento yo recuerdo un reclamo mío en una charla con Fernando, ¿por qué Rusia convalida la utilización de Starlink en términos militares? ¿Por qué no realiza el derribo de todos esos esos satélites, los famosos satélites de Starlink? Rusia podría esto técnicamente, pero aparentemente eso podría generar una nube en la órbita baja, una nube de basura espacial, y que entonces ni los chinos y evidentemente tampoco los rusos puedan generar su propio sistema. Yo no estaba enterado de la existencia de un sistema ruso en desarrollo. Por eso para mí no comenzaban acciones contra los satélites de Starlink por presión de los chinos. Seguramente que los chinos generaron presión para que no comenzara Rusia un ataque contra estos satélites de Starlink, en algún momento incluso utilizados por los rusos, hasta que Elon Musk determinó que solo convalidaba las IPs, las direcciones de Internet provenientes de terminales ucranianas, validadas en una lista validada por Starlink solo para Ucrania, no para los rusos. Bueno,
pero evidentemente Rusia o Putin determinó no realizar el derribo de los satélites estadounidenses de Starlink usados por los ucranianos por el plan propio de generar su propia red. Si hubiera generado esa nube de basura, no hubiera podido Rusia comenzar su propia red tampoco. Entonces, ahí entendible el porqué de esta decisión de Putin. Yo no estaba enterado de esto, muy pocas personas aparentemente hasta esta conversación de hoy aparecían informados de esto. Segundo elemento importante comunicado por Putin aquí en términos técnico-militares, comenzó Rusia también la introducción ya de inteligencia artificial a sus propios drones. Esa es la otra alternativa frente a la guerra electrónica. Por sobre todas las cosas para los drones de largo alcance y más aún en profundidad, cuando la guerra electrónica, drones sin capacidad, lógicamente drones recorriendo miles de kilómetros. Acá no pueden despachar un dron con fibra óptica, como los drones cableados, los cuadricópteros en cercanías, claro, como Rusia en el campo de batalla, como en la línea de frente, como Hezbollah también ahora en la frontera entre Líbano y Israel. No podría de ninguna manera nadie despachar un dron a miles de kilómetros con un cable de miles de kilómetros. Imposible. Entonces, esos drones presentan un sistema de posicionamiento, por lo general ligado a la red de GPS y a otros sistemas, todos ellos atacables con el jamming, con la interferencia electrónica. Y frente a eso solo te ayuda conexión directa a un sistema satelital de Internet. Y además de eso, a veces también eso interferible, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando el dron abandona la conexión al centro de comando, a partir de ahí la inteligencia artificial comienza la operación de manera autónoma, ¿sí? Corte de la señal e inmediatamente la inteligencia artificial aparece como la cabeza, el cerebro, el punto de mando de los drones, y no solamente para recorrer una ruta prediseñada, sino incluso a partir de un mapa cargado previamente y de los sensores propios del dron, sino que incluso esta inteligencia artificial determina objetivos sobre la marcha. Y por eso en gran medida todos los ataques contra objetivos civiles últimamente. Y con esto de ninguna manera estoy rechazando la responsabilidad de los estadounidenses, de los europeos y de los ucranianos en todos los ataques a civiles. Simplemente que el ataque contra un ómnibus lo determine una persona manejando el dron a miles de kilómetros o lo determine la inteligencia artificial de ese dron puesta ahí por las Fuerzas Armadas de ese país atacante con el objetivo de que acometa cualquier objetivo, incluso objetivos civiles, representa exactamente lo mismo en última instancia. No exonera a nadie, no desresponsabiliza a nadie. Con esto no estoy rechazando la responsabilidad de los ucranianos, los estadounidenses y los europeos de estos ataques contra civiles. Solo estoy remarchando el hecho de que, evidentemente, cuando los ucranianos ya carecen de control del dron en profundidad, la inteligencia artificial al vuelo determina autobús, camión cisterna, estación de servicio, edificio, de tales características, a por ellos, ¡pum!, y acomete cualquier objetivo civil generando el desastre, bueno, visto en los últimos meses, con ataques cada vez más evidentes y más descarados contra objetivos civiles en territorio ruso. De hecho, quizás peor incluso que la inteligencia artificial determine esto en lugar de la operación de los propios soldados. Porque en el caso de la operación de un propio soldado, un propio operador, por lo menos esa persona aparece asumiendo la responsabilidad de un acto de un crimen de guerra. En este caso, ni siquiera eso. Es el colmo del cinismo. Ah, no, este ataque contra un autobús lo perpetró la inteligencia artificial. Ah, y entonces, ¿para qué estableces un sistema de inteligencia artificial en un dron
en esas circunstancias, precisamente con el objetivo de que acometa cualquier objetivo y si aparecen objetivos civiles también. Bueno, Rusia ya comenzó el desarrollo de inteligencia artificial para los drones y más allá de esta situación en el caso de Ucrania, acá presenciamos un proceso terrible para la humanidad en su conjunto, el hecho de que cada vez más estas armas ya ni siquiera un criminal de guerra está cometiendo estos actos, sino directamente la inteligencia artificial, puesta ahí por un criminal de guerra responsable de ese sistema de inteligencia artificial para la fijación de objetivos. Pero la propia inteligencia artificial, las máquinas están determinando los ataques contra civiles. Esto es algo terrible y lamentablemente sin retroceso, porque una vez puestos estos sistemas, lo mismo si puestos en Ucrania, en Rusia, en Israel o en Irán, una vez implementados, ya no podemos retroceder de eso. Así de terrible la situación. Bueno, además de todas estas cuestiones importantísimas de la reunión de Putin en el Día de Rusia con soldados condecorados provenientes del frente de batalla. Además de todo eso, quiero presentar precisamente del frente novedades muy importantes después de un proceso de desaceleración de los avances rusos, desaceleración, en ningún momento estancamiento, sino sencillamente desaceleración. Meses atrás, Rusia presentaba una velocidad de avances enorme, eso es enorme en el marco de una guerra de desgaste, eso clarísimo, ¿sí? No una guerra de posiciones. Eso durante un tiempo desaceleró y en este momento, a pesar de los avances escuetos, moderados el último mes, Rusia realizó avances cualitativamente muy significativos en Konstantinivka, ciudad no importante, importantísima, aquí, esta de aquí, cabeza del último eje defensivo de las Fuerzas Armadas ucranianas. El último eje, no solamente el último eje defensivo, sino también el último eje, en realidad hasta aquí hace poco, la última gran aglomeración urbana, fortificada desde los tiempos de 2014. Y Rusia, lógicamente, comenzó por el punto más cercano y el eslabón más débil con el objetivo de uno a uno recorrer esta línea defensiva y a la vez realiza avances desde el otro lado. Bueno, calladitos, los rusos ya conquistaron la mayor parte de la ciudad. Todo esto así. Todo esto ya lo conquistaron los rusos. En muy poco tiempo más van a poder redondear la captura de prácticamente 3/4 partes de la ciudad con el cerramiento de este caldero, de este embolsamiento aquí. Perdón, es la imagen de el día de... Bueno, esto del día de ayer, aquí un video con las... Bueno, justo con la voz de Putin de fondo puesto adrede ahí por esta gente, con las múltiples... ¿ah? Esto... Ay, pero yo mostrando cosas y esta plataforma de porquería no las presenta. Perdón, demoledores. ¿Por qué no? Ay, mil disculpas. Ahora sí. Yo mostrando cosas en el mapa, dibujando como un tontinaco. Y la plataforma mostrando el video anterior. Cuando uno presenta un video sobre otro video, por alguna razón, StreamYard como que colapsa. Ahora sí, mil disculpas. Bueno, presento muy rapidito una vez más Konstantinivka o Konstantinovka. Aquí, el último eje defensivo en esta zona. Aquí, hasta hace poco así.
todo esto, y los rusos acometieron por aquí el primer eslabón y van generando además un acercamiento hacia el otro lado. Ya conquistaron los rusos toda esta parte de aquí, todo esto así de la ciudad de Konstantinivka. Ya lo conquistaron y pronto vamos a presenciar el cerramiento de este caldero y simplemente el fin de la avanzada rusa con el último cuarto de la ciudad tomado. De hecho, los ucranianos retroceden en este momento, así que esto lo vamos a presenciar bastante rápido. El día de ayer, los rusos con la publicación de este video, bastante interesante, por aquí, con un poquito más rápido, aquí. Bueno, de fondo puesta un discurso de Putin con imágenes de las distintas capturas en distintos puntos de la ciudad, todos geolocalizados ahí al lado del río. Como un centro defensivo, un nodo defensivo importantísimo, cada edificio capturado, cada manzana conquistada por los rusos genera inmediatamente esto, una celebración con la bandera y naturalmente también de esta manera documentan los avances y las posiciones rusas, lógicamente, ¿no? Ahí el trabajo de la artillería, de los drones, aquí una y otra vez. Después presentamos en el mapa todos estos edificios, la innumerable cantidad de edificios tomados uno tras otro por los rusos. Uf, un montón más todavía. Vamos a acelerar un poquito. El doble de la velocidad. Ahí. Bueno, hay una iglesia tomada. Bueno, más por aquí. Hay evidentemente una industria de base por la chimenea. Bueno. Estas las posiciones tomadas en cada uno de esos videos, ¿sí? Marcado aquí, geoposicionado en este mapa, el último avance, este chiquitito de acá, y ya comenzó atención a esto, ya comenzó un trabajo de pinzas por aquí arriba, evidentemente, con ataques a esta posición para generar nuevamente un embolsamiento, evidentemente, más allá de este embolsamiento casi cerrado. Todavía presencia de los ucranianos aquí. Y aquí un video confirmando eso. Este es un video, bueno, sin ninguna imagen fuerte, pero notable en el aire, en el peligro, ¿no? Aquí este soldado documenta todavía su presencia ahí en el medio de este caldero. De fondo el ruido de las bombas, ¿no? Ёбані птички не дають проходу. La cara de miedo del pobre muchacho este, ¿no? En cualquier momento un dronazo en la cabeza. Mirando para un lado, mirando para el otro. Habrá abandonado su escondrijo, su sótano por un ratito para el video y nada más que eso, ¿no? Sí, efectivamente. John Connor, otro enviado por Zelensky a morir. Los fanáticos nacionalistas, ya en su mayor, excepto los dirigentes, quienes querían patrióticamente, nacionalistamente, recuerden que el nacionalismo ucraniano ¿no? Siempre aparece escrito con Z, ¿no? El nacionalismo nacionalsocialista, nazi.
todos ellos ya muertos. Está la gente agarrada en tantos videos, en los videos cotidianamente mostrados por todos lados. Está la gente agarrada de los pelos en la calle, subida a una furgoneta, una camioneta y enviada al frente, casi con seguridad, quizás no, pero bueno, muy probablemente sí. Bueno, aquí visible también los avances de los últimos días. Y esto, más allá de que efectivamente en el último mes los avances rusos desaceleraron, eso sin lugar a dudas, por distintas cuestiones, acá esto en parte rechaza la narrativa de el estancamiento, ¿no? Rechaza eso porque Rusia va a conquistar aquí un objetivo importantísimo con la captura de Konstantinivka, el principio del fin del Donbass, ¿sí? Acá sí, está la última línea defensiva, Konstantinivka, después o Konstantinovka, según transliteración. Después de eso, a partir de entonces, el resto de las ciudades de esta conglomeración, con Kramatorsk más arriba, además la capital formal, una vez bajo control, el Donetsk de los rusos, la ciudad de Donetsk, una vez controlada por Rusia, Kramatorsk tomada como capital por los ucranianos, del resto de Donetsk, del Oblast de Donetsk. Bueno, aquí las últimas, primero esta Dubrivka, pero muy rápidamente después las últimas dos, Kramatorsk y Sloviansk. Y chau amigos, hasta ahí. Todo lo demás ya tomado, Lugansk, el Donbass, y esta aquí la línea sí, bastante de movimiento bastante lento, especialmente considerando los avances muy fuertes hechos por Rusia después de Pokrovsk, recordarán, ¿no? El expreso ruso con todo esto capturado muy rápidamente. Novedades esas del frente. En cuanto a Irán, si quieren presentamos lo último de lo último. Quien quiera un análisis en profundidad de lo sucedido en los últimos días, especialmente con el anuncio de un inminente acuerdo, esta vez en serio, el programa de ayer, la transmisión de ayer junto a Juan Antonio Aguilar, bueno, ahí presentamos todo con lujo de detalles y recapitulamos lo sucedido en las últimas 2 semanas, por lo menos, de manera muy detallada. En concreto, aparentemente el acuerdo inminente sobre la base de los 14 puntos propuestos por Irán, y esos 14 puntos básicamente determinarían una derrota total y absoluta, derrota estratégica de Estados Unidos, con, en primer lugar, la posposición de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, la prórroga de cualquier negociación, ¿sí? La posposición de esto para 60 días más adelante, con lo cual ni siquiera negociaciones iniciadas sobre esto. Ese acuerdo determinaría también el fin de las sanciones a Irán, la devolución de los activos congelados, el fin del bloqueo de Hormuz por ambas partes, por Irán y por Estados Unidos, la salida de Estados Unidos de las bases en la región, o por lo menos de la mayoría de ellas, y por último, el control total, después de la liberación de Hormuz, el control total del estrecho de Hormuz a manos por las autoridades de Irán y de Omán, el país ubicado al otro lado del estrecho de Hormuz, y la posibilidad de la imposición de peajes, o si los quieren llamar como por ahí presentaron en algún momento la propuesta de los iraníes, aranceles medioambientales. Bueno, llámenlos aranceles medioambientales. Lo cierto, cada barco pasando por ahí a partir de ahora, muchachos, hasta ahora la tasa $2 millones por barco. Puede que los iraníes junto con Omán determinen, bueno, 2 millones quizá demasiado, poquito menos, 1 millón. Con 100 barcos pasando al día, ¿sí? Realicen el cálculo ustedes. Esto generaría más de $50.000 millones al año en un país
acorralado por las sanciones económicas, esos 50.000 millones de dólares anuales, mamita, determinarían un antes y un después para la economía iraní, perdón. Así que una derrota total, absoluta, estratégica, según Robert Kagan, el padre de los halcones neoconservadores estadounidenses, el responsable de Irak, el responsable de Ucrania, un sinvergüenza, un criminal impresentable, pero él mismo reconociendo hace algún tiempo esto en un artículo en el Foreign Affairs, en la publicación dedicada a las relaciones internacionales Foreign Affairs, derrota estratégica de Estados Unidos. Si va a convalidar esto, Trump, a la pelota, porque aún con todas las mentiras y aunque pueda querer presentar esto como una victoria estadounidense, aunque pueda frente a las cámaras presentar esto como el mejor acuerdo del mundo, ni Trump con sus mentiras va a poder contorsionar la realidad, ¿sí? Acomodar los hechos a su discurso, porque esto es una derrota total y absoluta. Y por eso, esta es la declaración de Trump hace un ratito, justo antes de el comienzo de la transmisión. De alguna manera, ya ayer reaccionaba Trump ante las primeras versiones de este acuerdo. No, esas no son las condiciones, mentira. Mentira nada, estas las condiciones aparentemente. Y ahora ya comienza con el trabajo de engaño y de presentación de esta derrota total como una victoria. Atención. El acuerdo de Barack Hussein Obama con Irán fue un camino fácil y sin contratiempos hacia un arma nuclear que Irán habría tenido hace 6 años y habría utilizado mucho antes. Mi acuerdo con Irán es exactamente lo contrario. Un muro que no está libre de armas nucleares. Qué mala traducción esto. ¿Cuál es la traducción? No. Un muro contra las armas nucleares. De hecho, ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo, ni ninguna otra forma de adquisición. El acuerdo se firmará mañana e inmediatamente después de su firma el estrecho de Hormuz estará abierto para todos. Todo falso, todo mentira, todo falso. Esto del acuerdo como un muro para las armas nucleares, el acuerdo va a determinar la posposición de las negociaciones, el comienzo de las negociaciones nucleares recién en 60 días, así que ni aunque los iraníes convalidaran los términos de un acuerdo nuclear a la medida de Estados Unidos con la entrega del material del uranio enriquecido, aún convalidando eso, recién lo van a determinar en 60 días. Así que ni siquiera definido esto, todo mentira. Por cierto, según versiones de último momento, aparentemente los iraníes en esos acuerdos posteriores convalidarían el desenriquecimiento o el empobrecimiento del uranio ya enriquecido al 90% y generarían una bajada, un empobrecimiento de ese uranio del 90 al 60 o al 40%, pero en su territorio y en sus propios centrales nucleares dedicadas al enriquecimiento y empobrecimiento de uranio, con lo cual, si al día siguiente, primero, el cumplimiento de esto lo va a poder determinar solamente Irán, porque esto en su propio territorio, en sus centrales nucleares. Y van a realizar el proceso de empobrecimiento en la misma planta en la cual generan el enriquecimiento, con lo cual, si quieren mañana el enriquecimiento, lo reactivan y listo. Y por otro lado, los iraníes siempre, una y otra vez, remacharon que no querían una bomba nuclear. Pero bueno, Trump debe presentar esto de alguna forma como una victoria. ¿Qué más? El acuerdo se firmará mañana. Inmediatamente después de su firma, el estrecho de Hormuz estará abierto para todos. Esto también falso. Según el propio acuerdo, según los 14 puntos filtrados a la prensa, recién Irán abandonará el bloqueo una vez liberados los fondos y una vez terminadas las sanciones. Así que también mentira.
nuestra relación con Irán es muy diferente y mejor que la que tuvieron las administraciones anteriores, a diferencia de los cientos de miles de millones de dólares que Obama les pagó, incluyendo 1.700 millones de dólares en efectivo. Aquí no habrá intercambio de dinero. Bueno, 23.000 millones de dólares. No lo llamo intercambio porque, claro, este es el descongelamiento de los fondos iraníes, pero esto ya aparentemente acordado. En el momento oportuno, cuando todo esté en calma, entraremos y recuperaremos el polvo nuclear, otra vez con esta fantasía de la operación Comando, esta para el polvo nuclear, enterrado en las profundidades de las imponentes montañas de granito sumergidas gracias a nuestros magníficos bombarderos B-2 y sus brillantes pilotos, y los desintegraremos y destruiremos, ya sea en Irán o en Estados Unidos. Bueno, cualquier verdura, cualquier pavada. Esperamos colaborar con Irán y con todo Medio Oriente durante muchos años. Ojalá este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos. Si no es así, si no tenemos la alternativa definitiva, que esperamos no tener... Si no es así, tenemos la alternativa definitiva que esperamos no tener que volver a utilizar jamás. Bueno, Trump ya alejado de la realidad directamente. Ya medio turuleco. También como Biden senil, con delirios megalómanos, ya alejado de la realidad. Por aquí, esto sí más serio, las declaraciones de uno de los intermediarios, el primer ministro de Pakistán. Esto de hace unas horas, estamos más cerca de un acuerdo de paz que nunca antes, con la finalización probablemente esperada en las próximas 24 horas. Pakistán se está preparando para la firma electrónica, con lo cual esto de la firma al día siguiente en un encuentro como lo presentaba Trump, mentira. Quieren una firma electrónica, no quieren los iraníes ni siquiera la firma en el mismo, ¿no? Cercanía a estos impresentables, la firma de esto en el mismo cuarto, no quieren ni la mano, ni un apretón de manos con estos impresentables, los iraníes, con toda razón. Pakistán se está preparando para la firma electrónica de un acuerdo de paz inmediatamente después, seguida de conversaciones a nivel técnico la próxima semana. Nos gustaría agradecer a Estados Unidos y a la República Islámica de Irán por su compromiso continuo y extendemos nuestro sincero agradecimiento a nuestros hermanos en la región por su apoyo. Estamos confiados en que este histórico acuerdo de paz formará una base sólida para una paz duradera. Aparentemente las chances por primera vez buenas para un acuerdo en los términos impuestos por Irán, según un analista muy serio como Mahatma Randi, miembro del equipo de negociación iraní, por primera vez las chances por encima del 50% de un acuerdo. Hasta ahora varias veces, ¿no? Habían generado acercamientos, pero Estados Unidos después rectificaba, retrocedía, quería cambios, comenzaba ataques, esto, lo otro. Bueno, Netanyahu generaba presión por su parte, etcétera, etcétera. En algún momento en el pasado, 50 y 50 las chances, pero por estas situaciones de Estados Unidos retrocedían una vez más. Ahora aparentemente las chances entre 70 y 80% del cierre de esto, con una victoria total de Irán, aunque bueno, lo determinaremos una vez conocidas las condiciones finales, pero todo encaminado hacia ese lugar. Demoledores y demoledoras, hoy, hace unas horas nada más, presentamos en nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí en Instagram, la última emisión de Demoliendo Mitos Reacciones, con la segunda parte de el análisis, la reacción a un capítulo de la serie Star Trek, Viaje a las Estrellas, capítulo conocido como La medida de un hombre, con, para mí, el debate más filosófico, político, más profundo visto en los últimos 30 años, por lo menos en las series televisivas. Debate sobre la vida en sí misma, sobre el derecho de las máquinas, sobre el derecho a la vida de las personas, bueno, indirectamente sobre el aborto, la pena de muerte, la democracia, el derecho de las personas al voto, pero todo esto en el contexto de un juicio contra un androide, nada más y nada menos. Espectacular. La segunda parte la presentamos hoy. Esto en nuestro canal en Patreon, la dirección, el enlace abajo. Y por cierto, la semana próxima, aquí presento un poquitito,
la reacción de la semana próxima la vamos a realizar junto a Santiago Armesilla. Con él vamos a realizar una reacción a su encuentro con 5 libertarios. Los machucó, pobrecitos, a todos, pero queremos una charla sobre lo sucedido ahí y, bueno, y algunas reacciones a lo mejor de esa conversación, ya con 1 millón de visitas, la charla de Santiago Armesilla con los 5 libertarios. Nos va a acompañar el propio Santiago aquí para la reacción. Y esa reacción en Patreon la vamos a presentar gratuitamente para todo el mundo. Para todo el mundo suscrito a Patreon de forma gratuita. Si uno puede en Patreon generar una membresía paga, nos ayudan a nosotros, no solamente no solo presentamos contenidos espectaculares, sino que nos ayudan con el sostenimiento del canal a través de esa membresía paga, pero también pueden generar una membresía gratuita sin costo alguno, sin tarjeta de crédito, nada, simplemente con un sobrenombre, con un apodo. Y esa reacción con Santiago Armesilla la vamos a presentar ahí para todo el mundo, ¿sí? Así que generen cuanto antes, por lo menos la membresía gratuita ahí, para poder presenciar esa reacción la semana próxima. Demoledores y demoledoras, redondeamos por aquí. Mañana nosotros, como siempre, junto a Fernando Moragón. Recuerden que nos pueden ayudar también con las membresías aquí en YouTube. Nos pueden ayudar a través de PayPal, naturalmente también, quien quiera. Eso básicamente genera la posibilidad de la continuidad del trabajo, tanto mío aquí como de Fernando y de Juan Antonio Aguilar. Bueno, también de Santiago Martínez, que nos ayuda con los lunes, con la operación técnica y los lunes en las charlas con Juan Antonio Aguilar. Recuerden acompañarnos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y recuerden recordarnos. Compartiendo, por favor, nos ayudan mucho a la difusión del canal y del análisis crítico, compartiendo entre amigos y enemigos. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Beatriz Pulido, moderadora número 1, como siempre, mil gracias, un beso y un abrazo también para vos, querida Beatriz. Hasta el día de mañana. Chau, chau.